neumoconiosis que ya vimos, ¿se acuerdan? También es de causa conocida por inhalación de polvos orgánicos. También en las conocidas están las neumonitis por hipersensibilidad. Los que tienen gallinas, palomas, etcétera, y les da una enfermedad intersticial bilateral. Eso está puesto ahí. Y ahora vamos a compartir, pues evidentemente, la pantalla. Me avisan si está ahí. ¿Está visible? Sí, Doc, sí se ve. Perfecto, porque como les digo, estaba medio fallando esto, pero vamos a ver. Doc, ¿les puede aceptar a algunos chicos que están en sala de espera? Ya les voy a aceptar. Ya les veo a los chicos que están admitiendo Soledad, José y José María. Listo, ya están viniendo, ¿no? Ya. Una persona, Soledad está bien. Me parece que están todos, ¿no? Sí, Doc. Bien está. Ya. Acuérdense que habíamos quedado hablando del COVID, ¿no? Todos conocemos, es historia de todos, que el coronavirus nació en esta provincia, en esta ciudad de Wuhan, ¿no es cierto? Y ahí va. Las informaciones de la OMS nos determinaron el origen de esta neumonía, ¿sí? Y se declaró pandemia el 11 de marzo. Es la segunda pandemia luego del siglo, luego del 2009, ¿no? Pero esta sí tiene características, pues, muy severas. Este es el virus, ¿no? Ya hablamos algo de él, ¿no? Es un coronavirus, ¿sí? Del género alfa coronavirus. Que tiene Doc, es beta el corona. Este COVID es beta, del género beta. Discúlpeme, yo me equivoqué. Es un beta coronavirus, así es. Tiene toda la razón. Ya, entonces, del beta coronavirus, que está aquí, hay alfa, beta, gamma y delta, eso me refería. Y este es un beta coronavirus, ya. Un virus esférico, ¿no? De 160 nanómetros, con una envoltura, con una cadena de ARN única, con 330.000 pares de bases, es un virus zoonótico, ¿sí? Que pierde su envoltura y se deposita el ARN viral en el citoplasma de la célula y ahí, en los ribosomas, adherido ahí, hace que se traduzca la proteína y se repliquen los viriones. El genoma codifica la proteína S en espiga, que está aquí, todos sabemos, ¿sí? Esta proteína se fija a la membrana viral con la célula y penetra la célula humana mediante la interacción con el receptor ACE. Eso ya está muy claro. Estamos viendo los diferentes gráficos aquí, evidentemente con la proteína S, la proteína de la envoltura y el ARN. ¿Sí? Aquí tenemos el mecanismo de acción o la fisiopatología del COVID. Y esto es súper importante. Entonces ya vemos la proteína del SARS aquí, ¿verdad? La proteína S, esta se une, como vemos aquí, al receptor AC2. ¿Sí? Tiene afinidad, pero hay un montón de lugares donde se expresa el AC2. ¿Sí? Uno de estos es el pulmón. Y entonces, ¿por qué daña el virus? Fíjese, son tres mecanismos, ¿sí? De acción. El primero es por acción citotóxica directa. Es decir, el virus se une al receptor, se produce la destrucción de la célula una vez que se produjeron los viriones nuevos, y estos viriones nuevos salen de la célula infectada y la destruyen. Entonces, un daño citotóxico directo. Aparte de eso, tenemos una disregulación en el sistema renina-angiotensina. Nótense que normalmente la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 1.9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1.7. ¿Sí? Pero si el receptor de las ACE está ocupado por el virus, se disregula a la baja. ¿Sí? Se disregula a la baja.
Entonces ya no hay la conversión de angiotensina 1 y angiotensina 2 en angiotensina 1,9 y 1,7, y esto produce mayor daño tisular, remodelación, inflamación, vasoconstricción, permeabilidad vascular incrementada. ¿Sí? Es obvio suponer que alguna función ha de cumplir la enzima conversora de angiotensina, y si la bloqueamos por la presencia del virus, entonces se disregula a la baja y se produce incremento de la reacción inflamatoria, como pueden ver. Entonces, no solamente depende del daño en las células del virus, sino también de la disregulación a este nivel. Pero el virus también va a actuar de otra manera, produciendo daño en el endotelio, ¿sí? Daño en el endotelio vascular. ¿Por qué? Porque en el endotelio vascular hay receptores AC2. Se une el receptor AC2 y produce inflamación endotelial, ¿sí? Y esto va a producir trombosis en sí. Es decir, hay aumento en la producción de trombina y de factores trombogénicos y disminución de la fibrinolisis. Siendo esto cierto, entonces vamos a tener la formación de ¿qué? De coágulos. Es por eso que una característica de este virus en su clínica es la producción de gran cantidad de coágulos a nivel de la vasculatura pulmonar y también extrapulmonar. Eso explica por qué la clínica es mucho más florida y no solo tiene que ver con el proceso neumónico infeccioso, que sería debido al daño directo, sino también a esta formación de trombos. Pues mucho trombosis en todos los vasos in situ y también trombosis venosa. Y el cuarto mecanismo es que por alguna manera, ¿sí? Por alguna manera, el virus va a producir una disminución de la respuesta inmune, ¿sí? La disminución de la respuesta inmune, ¿sí? Va a producir fundamentalmente por inhibición del interferón. El interferón controla la respuesta inmune. Es decir, una vez que el virus está ahí, se produce la reacción inflamatoria, el interferón controla, regula la respuesta inflamatoria, haciendo que si hay mucha liberación de factores inflamatorios, esto se corrija. El momento que está bloqueado el interferón, entonces no hay bloqueo a la reacción inflamatoria y se produce el síndrome de tormenta de cinitas, que es muy, pero muy dañino. Entonces, son los 4 mecanismos por los cuales este virus actúa en el ser humano. ¿Sí? Entonces, la trombosis, el aumento de las citoquinas, la disregulación de del sistema renina-angiotensina y el daño directo de este virus es el que ocasiona la patología. Y es fácil entender entonces, con este dato me parece muy didáctico este cuadrito, para entender por qué todas las manifestaciones clínicas del virus. De epidemiología ya sabemos, ¿no? El contacto directo con las secreciones respiratorias, ¿sí? Cuando las secreciones respiratorias son más de 5 micras, se llama contacto por gotitas, ya saben ustedes. Si es menos de 5 micras, se llama aerosol. Ya, el aerosol tiene la virtud de permanecer mucho más tiempo en el aire, y por lo tanto, si uno entra en una habitación donde alguien tosió, puede contaminarse más. Pero en cambio, las gotitas respiratorias en partículas de más de 5 micras caen al suelo, pero tienen una particularidad, que pueden contaminar la mano, los fomites, etcétera, y si nosotros nos topamos con la mano que tocó los fomites y nos topamos en la nariz, va el virus también a contaminarse por ese lado. El periodo de incubación, 5 días, ¿no? Con un rango de hasta 14 días, de 1 a 14. Todos sabemos que hay una etapa de enfermedad que puede presentarse algún día de haberse infectado, pero lo corriente es que demore en promedio unas semanas, 12 días y hasta 14 días. ¿Sí? La transmisión del virus puede ser, ¿sí?, antes de que el paciente manifieste síntomas. Ese es un problema, porque 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, es decir, la persona ya se infectó, está con una infección latente, por decirlo alguna vez,
momento, pero ya puede transmitir la enfermedad. Y se puede prolongar hasta 10 días después del inicio de los síntomas. ¿De acuerdo? Pero por eso hablamos siempre de este periodo de 2 semanas que tiene que ver tanto con el periodo de incubación cuanto con la probabilidad de infectarse. Si 2 días, por ejemplo, antes de los síntomas ya es infectante y se prolonga hasta 10 días, son 12 a 14 días en el que la persona también puede ser infectada. ¿Sí? Aquí nosotros estamos viendo la probabilidad de transmisión, ¿no? Evidentemente es mucho más transmisible mientras más síntomas tiene el paciente, con alta probabilidad de transmisión. Más baja probabilidad de transmisión si ya los síntomas han cedido, es decir, después de los síntomas. Quiere decir que si el individuo está a los 4 o 5 días de haber iniciado los síntomas, tiene muy alta probabilidad de transmisión. Si ya lo encontramos 10, 11 o 12 días, como decíamos, luego del inicio de los síntomas, aquí la probabilidad de transmisión es menor. ¿Cuál es la clínica de esto? Todos lo hemos visto. Tiene síntomas que son característicos, como es la fiebre, la tos, fundamentalmente, ¿no? La fiebre y la tos como manifestaciones respiratorias, la fiebre hasta en un 90% y la tos hasta un 70%. Síntomas predominantes, ¿sí? Pero, evidentemente, habrá personas que no tengan fiebre, pero tengan tos, ¿ya? Entonces, la combinación de estos, evidentemente, ya nos da una razón. Son tan inespecíficos los síntomas, evidentemente, que nosotros no vamos a comprender el hecho de que una persona con pocos síntomas sea tan peligrosa para contaminar. Pero en esta época en que estamos de epidemia, cualquier sintomatología respiratoria leve debe ser investigada como COVID. No importa, el COVID no es una enfermedad que tenemos que tener un paciente en terapia intensiva para cuidarnos de él. Porque si está en terapia ya nos cuidamos, ya sabemos, y que esté hospitalizado. Son los pacientes con pocos síntomas, oligosintomáticos o incluso sintomáticos los que deben preocupar. Porque un paciente que tenga tos, un poco de malestar, fiebre, ya puede tener COVID. Y la evolución podría ser, en la mayoría de veces, van a curar, pero en un poco porcentaje van a enfermarse gravemente. La disnea se presenta en una tercera parte de ellos. ¿Qué quiere decir? Que la disnea se presenta cuando ya hay compromiso pulmonar lo suficientemente bien. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto, no, fíjese, apenas el 31%. Igual la astenia, ¿no? El 38%. El dolor de garganta, la cefalea, mialgia, náuseas, vómitos, diarrea conjuntivitis son mucho menos frecuentes y no son marcadores de la enfermedad. Son muy inespecíficos. ¿Que se pueden presentar? Sí. Aquí tenemos nosotros un gráfico indicándonos las manifestaciones extrapulmonares, ¿sí? Porque nosotros hemos visto que existen expresiones del AC2 en algunos lugares del cuerpo humano y por lo tanto podría tener esas manifestaciones. Por ejemplo, manifestaciones neurológicas, ¿no? Encefalopatía, augesia, anosmia. Fíjese que es por alteración, porque es alteración en el sistema nervioso central de los centros que controlan. No son muy característicos. Yo no tengo que esperar a tener anosmia o augencia para decir que tengo COVID. Pueden presentarse, no son tan frecuentes. Puede haber trastorno renal, trastorno hepático, con elevación de bilirrubinas y aminotransferasas, trastornos gastrointestinales como diarreas, vómitos, dolor abdominal. El tromboembolismo, acuérdense el mecanismo, ¿cuál era? La alteración en el endotelio de los vasos sanguíneos con trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, trombosis relatadas a la colocación de catéteres venosos. Pero también va al corazón, que también expresa esto, ¿sí? Con cardiomiopatía, miocarditis, injuria miocárdica, arritmias, shock cardiogénico, isquemia y cor pulmonale agudo.
por falla aguda del ventrículo derecho. Trastornos endócrinos como hiperglicemia, diabetes y cetoacidosis podrían presentarse, y también trastornos dermatológicos como son petequias, lívidos reticulares, eritema, raya eritematosa urticaria, etc., ¿no? Todo esto puede presentarse. Noten ustedes que ninguna es característica, pero esta sí nos preocupa, ¿no? El cardíaco también. Los otros son menos importantes, pero también se pueden presentar. Entonces, estamos mencionando lo mismo en este cuadro: los trastornos neurológicos, mareo, alteraciones de conciencia, neuralgias, síntomas relacionados con falla cardíaca aguda, con infarto del miocardio, hiposmia, anosmia, disgeusia, pero más que por alteración de los receptores, son alteraciones a nivel celular. Hematológico ya vimos, ¿no? Embolismo, TBP, dermatológico, estamos repitiendo, y algo también de cuestiones oftalmológicas sin que sean características. Muy bien, el paciente una vez así enfermado puede tener una evolución de esta manera. Puede tener una enfermedad leve, una enfermedad grave o una enfermedad crítica que requiera UCI y con una alta mortalidad en estos pacientes que tienen requerimiento de una unidad de cuidados intensivos. Si la enfermedad es leve, se recupera en 2 semanas, sin problema, a los 14 días. Si la enfermedad es grave o crítica, la recuperación es de 3 a 6 semanas, ¿sí? Y en caso de complicaciones severas, con saturaciones muy bajas y síndrome de distrés respiratorio del adulto, puede en 7 a 8 días desarrollarse el síndrome de distrés respiratorio, y de 2 a 8 semanas puede producirse el fallecimiento del paciente. La evolución es bastante complicada en estos pacientes. Fíjese que nosotros tenemos esta tablita de acá abajo. El 80% de los pacientes presentan sintomatología leve o moderada. El 15% presenta una severidad tal que requiera hospitalizarse, y un 5% va a ir a unidad de cuidados intensivos. Y aquí, ¿cuál va a ser la mortalidad? Por lo menos un 50% de los que están en UCI puede fallecer. ¿Sí? Depende de la serie. Muchas series de investigaciones en este sentido nos hablan de 40, 50, 60% de fallecimiento. Estos datos tienen que ser corroborados en nuestras unidades de atención. En los hospitales donde están atendiendo es para ver cuántos de nuestros pacientes en UCI, por ejemplo, están. ¿Sí? Pero más o menos nos habla de esto. Entonces, fíjese que a pesar de esta evolución, nosotros tenemos un alto grado de pacientes infectados o asintomáticos, ¿no? ¿Sí? Que pueden tener pocos síntomas y pueden presentar alteraciones radiológicas pulmonares y con marcadores inflamatorios normales. No hay ningún problema. Es un hallazgo las manifestaciones radiológicas. Y los infectados sintomáticos que ya vimos, el 80% en daño de infecciones respiratorias leves, el 15% irá a UCI, perdón, el 15% se ingresará y el 5% va a ir a UCI y fallecerá. Aquí tenemos las alteraciones radiológicas en el resultado, ¿sí? Y ya vamos a ver las algunas, fíjese. Y en la tomografía, que es mucho más específica, perdón, más sensible, vamos a ver nosotros las afectaciones aquí en vídeos de características de esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes? Es decir, hay personas que van a tener mayor probabilidad de fallecer o de complicarse. Entonces, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus actúan como factores de gravedad en estos pacientes, como estamos viendo aquí. La edad avanzada, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, cáncer, también están asociadas a mayores número de complicaciones. Y como mal pronóstico, la edad avanzada más de 65 años tienen índices más pronósticos. Se considera que un paciente o una persona de más de 60 años en general, de 60 a 70 años, puede tener una mortalidad 3 o 4 veces mayor que de un grupo etario menor. Por eso es que es de mayor riesgo.
Igualmente hay algunos marcadores de mal pronóstico como el dímero D, más de 1 microgramo por mililitro, que es un indicador de mal pronóstico porque sabemos que estos pacientes hacen coagulación. Y el dímero D es un marcador también de gravedad de la inflamación. Y hay otras manifestaciones, ¿no? Miocarditis, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, ¿sí? Eventos tromboembólicos, etc. Y la muerte, evidentemente, ya hemos visto que se produce en hombres de edad avanzada, mucho más asma grave, en el grupo étnico de los negros se produce mayor mortalidad, eso se vio evidentemente en los Estados Unidos. Los marcadores bioquímicos de gravedad ya conocemos, ¿no? Ver aquellas sustancias que nos indiquen que hay una tormenta de cininas. Por ejemplo, elevación de neutrófilos, ferritina. Si hay daño miocárdico, la creatinina, CPK, nos indicará que hay daño. Aumento del dímero D, prolongación de tiempos de coagulación y la trombocitopenia. Todos estos son marcadores de gravedad, que son útiles para la infección. Aquí vemos nosotros, pues, la distribución del número de casos por COVID en grupos de edad. Esto es en España, ¿no? Y vemos claramente cómo se produce el incremento de mortalidad en los grupos etarios. Fíjese que de 40 a 59 está aquí apenas la mortalidad y apenas cruza la barrera de los 60, casi 3 veces la mortalidad. Y de 70 a 79 mucho mayor mortalidad y más de los 80 mucho mayor. Es por eso que en nuestro medio estos 3 grupos son un factor de riesgo. Incluso el personal de salud que tiene más de 60 años, por este incremento de riesgo, no es recomendable que atienda directamente a pacientes con COVID. Es obvio, ¿no? Si una persona tiene el riesgo de fallecer aquí mucho más que lo de acá, evidentemente no puede estar atendiendo a pacientes directos. ¿No? Recordemos que médicos o personal de salud de más de 70 años prácticamente todo está jubilado, ¿no? En cambio, en el grupo etario de 60 a 65, 69, hay personas todavía que están trabajando, son adultos no mayores, ¿sí? Adultos medianos, llamémoslo así, y sin embargo tienen un alto riesgo de fallecer. Comparado con los de los otros grupos, por ejemplo, un médico joven de 40, 49 años, donde la mortalidad es alta. Esto es muy interesante para que ustedes vean cómo deben realizarse las propuestas de prevención, ¿no? Riesgos de salud en el trabajo, tomando en cuenta la mortalidad de estos. El diagnóstico, lo importante es la técnica del PCR. ¿La clínica funciona aquí? Sí y no, porque la clínica es demasiado inespecífica. Sabemos que un paciente con síntomas respiratorios, en el contexto actual hay que descartar, obviamente. Pero el diagnóstico va a ser fundamentalmente por técnica de biología molecular que detecte la ARN viral, ¿sí? Y este puede ser detectado antes de que aparezcan los síntomas, 3 o 4 días antes. En la semana luego de los síntomas es lo que se da el pico y se negativiza a los 15 o 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere buscar una alta rentabilidad en el PCR, perdón un ratito. Ya, debemos hacer la técnica de PCR habitualmente en la primera de 5 a 7 días luego del inicio de los síntomas. En cambio, que los test de detección de antígenos, cualquiera que sean los métodos, pueden intentar detectar la proteína viral, la proteína S. No es muy utilizada la prueba actualmente, pero es una prueba que podría detectar. Y los anticuerpos, en cambio, nos detectaría el IgM, ¿no? El IgM que aparece a los 6 o 7 días del inicio de la infección. Más positivo a los 15 días, IgM, y se negativiza a los 20 días. Por lo tanto, el IgM me indicaría enfermedad aguda. En cambio, que el IgG C positiva de 11 a 15 días luego del inicio y confiere inmunidad
Con duración no conocemos todavía, si no sabemos. Pero si yo hago una prueba y una persona tiene IgM negativo e IgG positivo, yo puedo decir que la persona tuvo una enfermedad aguda, ya que pasó, y probablemente ya esté con inmunidad. En cambio, que el IgM nos indica una enfermedad aguda. ¿Ya? Aquí vemos el tiempo de respuesta pues, de las diferentes pruebas, ¿no es cierto? El PCR, que en 3 a 4 horas ya podemos tener la prueba y la sensibilidad es muy alta, ¿no? Como vemos aquí. En cambio, que el test por inmunocromatografía estaría mucho más rápido, pero tiene menos sensibilidad. Test de anticuerpos, como mencionábamos, tiene una respuesta alta sensibilidad, pero no nos puede ayudar a determinar si la enfermedad es activa o pasiva, especialmente si tenemos solo los anticuerpos IgG. ¿Ya? El test de anticuerpos también tiene otra técnica, por ejemplo, por inmunocromatografía, que puede tener una sensibilidad media. Estas son algunas pruebas que pueden realizarse en el laboratorio, pero recordar, lo fundamental es el PCR para diagnóstico activo de la enfermedad. IgG e IgM puede ayudarnos para el cribado, especialmente el IgG, que nos va a decir que la persona tuvo enfermedad y habría que ver cuánto le dura esto. Aquí tenemos algo, ¿no es cierto?, del significado clínico de cada una de las pruebas. PCR negativo, IgM negativo e IgG negativo, eso nos indicarán que no hay enfermedad. Pero si el PCR es positivo, IgG e IgM negativos estaría incubando, infectado, pero ya tienen virus. En cambio, que cuando tenemos PCR IgM positivo e IgG negativo, está en la fase inicial de la infección. Cuando los tres están positivos, está en infección activa. Conforme va pasando el tiempo, el IgM se negativiza. El IgM se negativiza, pero persiste positivo PCR e IgG, lo que nos indica que estamos entrando en la fase final de la infección. Por último, si yo tengo un IgM positivo, un IgM positivo, si están viendo, ¿no? Lo que pasa es que el cursor se puso perezoso. Bueno, entonces, si tenemos en cambio el IgG positivo y negativo, nos indican que el paciente puede haber tenido una infección pasada. O especialmente si el IgG es el que está positivo, con lo que nos hablaría de una infección superada, con probable inmunidad. De todas maneras, esto es muy relativo porque nosotros vamos viendo que en la práctica esto no es muy claro, ¿no? Digamos, los estudios por imagen. El cursor se enlenteció, algo le pasó. Esperen un ratito, por favor. Sí le ven al cursor, ¿no? Pero no se le mueve. Aquí tenemos, ¿no? La radiología de tórax es el primer acercamiento, ¿no es cierto? Y ahí vemos una radiografía de tórax. Fíjese el infiltrado que tiene el paciente, es un infiltrado difuso, bilateral, con ciertas áreas como consolidación por aquí, muy parchado, no es tan claro, y esto evidentemente me hace pensar en una neumonía de tipo viral. No hay grandes consolidaciones aquí, lo que observamos definitivamente son estas lesiones parchadas ahí, ¿sí ven? Lesiones parchadas, algunos nódulos pequeñitos, en vídeo es medular. No es tan sensible en la radiografía, y aquí vemos varias radiografías y con algunas lesiones dadas en las flechas, ¿no? Fíjense ustedes, cada una de estas pequeñas lesiones con un infiltrado parchado, no hay grandes consolidaciones. En realidad es un infiltrado intersticial
de tipo vidrio esmerilado. En cambio, que en la tomografía, como vemos aquí en los recuadros, se puede observar pequeños infiltrados con localizaciones subpleurales a veces, ¿sí? Cierto tipo de consolidación que no son muy específicas. Y esto es lo más interesante, estas opacidades del vidrio esmerilado un poquito más grandes. Esto, fíjense, ¿no? Aquí tenemos infiltraciones del vidrio esmerilado, algunas áreas un poquito más consolidadas que hace característica del vidrio. Estamos viendo algunas imágenes, atenuación en vidrio deslustrado, difusa, bilateral, ¿ven? ¿No? Indicando un cuadro neumónico que puede incluso ser confundido con un problema aquí, ¿no es cierto? Perdón, ahí podría ser confundido con algún problema de edema, parecería eso. ¿Sí? Aquí observamos en la radiografía C infiltrados mucho más densos, como que tuviera consolidaciones, pero suelen ser bilaterales, ¿no? Bilaterales. ¿Sí? Y hay varias categorías sugeridas por cada una de las sociedades de radiología, etcétera, que no nos interesa mucho considerar. Fíjese, hallazgos típicos, muy típicos, etcétera, ¿no? Sí, según el tipo de evolución, durante los primeros días, la taxa era normal. Un 44% puede tener algo de opacidad de vidrio esmerilado unilateral. Conforme pasa el tiempo, la opacidad del vidrio esmerilado es mayor y puede haber también consolidaciones, y este vidrio esmerilado puede ser multilocular. Y de 6 a 12 días, la opacidad del vidrio esmerilado es mayor y puede haber más consolidación. La afectación multilobar llega al 50%. ¿Qué queremos decir? Que los hallazgos en la tomografía son evolutivos. Tenemos ya la lesión en los pulmones del paciente y va evolucionando conforme evoluciona la sintomatología. Y hay alguna clasificación, por ejemplo, del CORRAD, ¿no? Sistema de notificación que se utiliza ahora para establecer el grado de prevalencia o no de las infecciones. ¿Sí? CORRAD 1, valor predictivo negativo; CORRAD 5, que es mayor, valor predictivo positivo muy alto. Nos interesa conocerlos, nombrarlos porque no son. Aquí CORRAD 1, ¿no? Improbable, una radiografía normal. ¿Sí? Un CORRAD 2, ¿sí? Hallazgos consistentes como bronquiolitis, etcétera, fíjense que no tiene mayor afectación. Un CORRAD 3, ya tenemos imágenes pequeñas con engrosamientos alveolares ahí. Un CORRAD, fíjese, poco probable porque unilateral. En cambio, conforme aparecen entonces mayor tipo de lesiones, se va haciendo más evidente el diagnóstico. ¿Sí? CORRAD 5, CORRAD 6, ya mucho mayor. ¿Sí? Otro CORRAD 4, evidentemente en algunos casos ustedes van viendo cómo los hallazgos radiológicos, mientras más opacificaciones haya, mucho más probabilidad de tener COVID. ¿Sí? Varios casos. Un CORRAD 6, bilateral, los dos pulmones tomados por el hospital. Entonces eso es interesante. ¿Qué quiere decir? Que la tomografía es una técnica de imagen mucho más sensible que la radiografía. Nos puede permitir tener más rápido el diagnóstico sospechoso de COVID, pero es el hisopado el que nos dará definitivamente un diagnóstico. Y esto habíamos conversado con ustedes. La realización de eco de tórax. Fíjense cómo las líneas B que se encuentran aquí presentes van a ser responsables, ¿no es cierto? Las líneas B van a ser responsables de un diagnóstico en el eco. Y no necesita ir a la paciente, se lo hace de la cama, y esta es una línea B coalescente indicando compromiso extenso del pulmón. El tratamiento, no existe tratamiento específico. No es. Hemos asistido nosotros a una carrera impresionante por buscar tratamientos a los cuales han sido propuestos y descartados casi que todos. ¿Sí? La terapia es de soporte, hay que hidratarle al paciente, hay que aislarle, hay que darle oxígeno si necesita.
Los antibióticos serían indicados si es que hay confirmación de infección bacteriana o de infección y no hay ninguna evidencia sobre tratamiento específico. Se permite utilizar el Remdesivir, no hay ningún dato que haya al momento comprobado su eficacia. ¿Sí? Aquí vemos algunos, el Remdesivir fue superior al placebo al acordar el tiempo de recuperación. Hasta ahí quedan los estudios. La dexametasona, este sí parece ser importante, porque se considera que la dexametasona puede ser utilizada incluso tempranamente en los pacientes que presentan ya señales de desaturación, porque hay un trastorno inflamatorio muy importante por la tormenta de cininas y una inflamación intensa, en el cual el corticoide sí nos podría ejercer una acción muy buena. Y la mayoría de estudios apuntan al tratamiento. La cloroquina, hidroxicloroquina, ustedes saben que fue utilizada en el comienzo y actualmente no hay datos que apoyen. No hay datos que apoyen su uso, de manera que se revocó la utilización de hidroxicloroquina en el tratamiento. ¿Sí? Solo no mejoró el estadio clínico en los 15 días, como dice aquí esta diapositiva, por lo tanto no debe ser utilizado. El plasma convaleciente tenía mucha esperanza, pero también hay un nuevo último reporte que nos indica que no, ¿sí? No utiliza el plasma convaleciente. Y los cuidados críticos, evidentemente, hay que dar esteroides, hay que tratar el choque, hay que dar la ventilación mecánica a los pacientes que lo necesitan y especialmente dar apoyo ventilatorio en posición prona, ¿no? O sea, con el paciente en prono mejora la ventilación de este paciente. En cuanto a la vacunación, todos conocemos que desde julio de 2020 hasta el momento hay más de 160 vacunas experimentadas. En China parece que ya estaban con uno que querían ya patentarlo, igual en Rusia. La vacuna que estaba de AstraZeneca fue retirada provisionalmente por la presencia de efectos adversos. Pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Este algoritmo no me interesa mucho y hago la antibiótico-terapia que quedaría ahí en la zona. Están entrando ya los chicos y les vamos a admitir a los que quieran. ¿Ya alguna inquietud a este respecto? David. Dígame, doc. ¿Alguna inquietud, alguna cosa? Doc, tenía una duda. Las IgM, a ver, la IgG, cuando aparecía la IgG, pero estaba el PCR negativo, era que ya había superado la enfermedad, ¿verdad? Pero más o menos, ¿a qué tiempo comienzan desde que ya se infectó, desde que ya superó la enfermedad, comienzan a elevarse las IgG? Las IgG se elevan más tarde de los
10, 12 días, ¿no? En cambio que las IgM son más tempranas en los primeros días. El PCR puede estar presente, como veíamos en ese cuadrito, más tempranamente. Ahora bien, esto es muy relativo, ¿verdad? Porque se intenta establecer los tiempos y en la práctica, en lo que nosotros vemos en la práctica, es muy, pero muy difícil que nosotros podamos tener muy claro eso. Porque varía mucho, no varía mucho. Hay pacientes que se les hace la prueba, están positivos y no sabemos si tuvieron síntomas, si no tuvieron síntomas. Por eso decirle exactamente a qué día está positivo en nuestro medio no hay cómo. Yo le mentiría. En los que hemos visto, ya le digo, viene un paciente, tiene IgG positivo. ¿Y cuándo tuvo síntomas? Nunca. Entonces, hacen estudios, dicen, sí, el IgG es inmunidad más tardía, ¿verdad? El IgM es agudo. A los pocos días ya va a estar en la primera semana el IgM. No tenemos un dato. Por lo tanto, los datos que yo les presenté en esa tablita son de algunos estudios, pero en la práctica no está. No. Yo diría que el determinar IgG e IgM nos va a servir para ver si tuvo inmunidad. Si tuvo inmunidad. Y el único que nos hablaría de la enfermedad muy claramente sería el PCR en tiempo real. Pero también con las consideraciones, ¿no? De que inicialmente puede estar presente antes de los síntomas, ¿sí? Y conforme pasa la enfermedad, el paciente ya no va a tener carga viral para que el hisopado sea positivo. Y que habíamos dicho que el PCR es mejor realizarlo dentro de la primera semana de los síntomas, porque antes podría estar negativo, para optimizar. Otra cosa interesante, vimos algunas imágenes radiológicas, pero la tomografía como que es la más sensible. Pero de todas maneras, no todo paciente va a realizarse tomografías. Ni tampoco es necesario hacer tomografía para diagnosticar el COVID. Porque yo puedo tener una radiografía o una tomografía sugestiva de COVID en el contexto, pero puede salirme negativo. Y el seguimiento tomográfico también hay que verlo con cierto recelo, ¿no? Porque existe probabilidad, ¿verdad? Existe probabilidad de que yo tenga una enfermedad de otro tipo y tampoco la tomografía me puede decir, en el contexto. Sí, porque yo tengo tos, tengo fiebre y me hacen una tomografía con infiltrados bilaterales, con RAD6, un montón de infiltrados. No hagan mucha casa de los CORRAD y esas cosas que dicen, porque es de la especialidad de los radiólogos, ¿no? Pero estoy mostrando cómo, utilizando varios scores, yo puedo tener mayor capacidad de diagnóstico. Si tengo 0, 1 de cosas, digo, no debe tener. Pero yo tampoco voy a estar haciendo tomografía a todo el mundo para identificar. Fíjense que el tomógrafo del Hospital Pablo Arturo Suárez ya se dañó. Ya no hay tomógrafo. Se le sobreutilizó, porque al comienzo de esta pandemia se decía que no era requisito hacer tomografía a todos los pacientes. Que primero hagamos la radiografía. Si la radiografía nos muestra duda y queremos aclarar, usted puede hacer una tomografía. Pero usted ve una radiografía con un infiltrado bilateral, ¿sí? Un infiltrado bilateral, el vidrio deslustrado, y tiene sintomatología de COVID y tiene un PCR positivo a COVID, eso es COVID. No necesita la tomografía. Sin embargo, pues se pasó ese alto y todo el mundo empezó a hacer tomografía. Y resultados que ahora ya no tenemos. Ya se acabó el tubo, se quemó y no podemos hacer más. Y los radiólogos, en ese caso, yo recuerdo que decían, pues no utilicemos a todo el mundo la tomografía. No, aguantemos. ¿No? Entonces todo el mundo quiso tener tomografías y esto es bastante. Ahora ya el eco, como ustedes vieron, es mucho más interesante, puede utilizarse, pero necesitamos personal entrenado en hacer ecografía. ¿Ya? Usted tiene sintomatología sugestiva de COVID y hace un eco y muestra las líneas B, más de 3 líneas B, usted puede decir que tiene un infiltrado intersticial que es compatible con el COVID. Entonces, muy interesante. Pero estamos nosotros frente a una enfermedad nueva relativamente, porque ya hemos visto que el SARS y el MERS ya nos amenazó desde el 2003, ya sabíamos lo que nos podía pasar, sin embargo estos dos fueron autolimitados
Y la diferencia con este es que es mucho más contagioso y más que nada el mecanismo de acción es el ligarse a la enzima la C2 y les mostré esa tablita donde se veía que esta es la clave para el desarrollo de todos los síntomas. La expresión de ACE en todos los tejidos de los vasos sanguíneos hace que sea mucho, mucho más severa esta enfermedad. Tratamiento ninguno. El cloro, ¿qué les parece el hidróxido de cloro? Porque ustedes han de ser médicos jóvenes que van a ser pasto de este grupo de personas que están vendiendo cloro. ¿Qué le parece, Carla? No, pues, ¿cómo vamos a utilizar cloro para el COVID? O sea, no tiene lógica. Pero doctora, si se está vendiendo en cantidades, si este grupo de personas fueron a la asamblea para pedir que les autorizaran el uso del cloro, y en Bolivia consiguieron de la asamblea la autorización para ese producto, y lo están dando a la gente. ¿Mm? Entonces eso no les llame la atención. Yo recibí unas 2 llamadas, no, más de 2 llamadas por parte de colegas que me decían, oye, doctor, tú que vas a estar ahí tratando pacientes con COVID y ni sé qué, ¿por qué no les das COVID? Yo te doy preparado el COVID para que les des a tus pacientes. Y digo, no, un ratito, en primer lugar, yo no creo en eso, y en segundo lugar, no estoy atendiendo pacientes COVID, ¿no? Estoy atendiendo pacientes con tuberculosis. Y usted va y pregunta, pero es que eso tenemos que nosotros tratar de evitar. Yo les cuento una cosa de cloro, para que ustedes vean. El cloro fue declarado por la revista Life, si no me equivoco, como la sustancia que ha tenido mayor éxito en salubridad pública en el último milenio. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es la sustancia que probablemente ha contribuido a salvar más del 50% de vidas en la expectativa de vida, no sé si me comprendo. La expectativa de vida del ser humano se ha incrementado mucho. Y el 50% de mejora de la expectativa de vida de las personas se debe al cloro. Y ahora, ¿qué me dicen que no les demos cloro? ¿Ah? ¿Qué les parece esto, Camila? ¿Por qué cree que el cloro sea tan bueno? Porque ayuda a desinfectar todo. No sé, la verdad. Es que dígame por qué. Imagínense, estamos diciendo que el cloro no sirve para dar el cuerpo. Sin embargo, estos autores, y está certificado, de que han mejorado la expectativa de vida de los humanos. ¿Por qué? Piensen. ¿Quién me da la respuesta? Pero en ese aspecto no dice que se ha utilizado el cloro como medicamento para administrar a la persona, porque el cloro, como dijo Camila, es desinfectante y eso es lo que ha hecho en sí. Exacto, pero ¿en qué nos ha servido para desinfectar y salvar tantas vidas? Para potabilizar el agua. Antes de que hubiera agua potable, la cantidad de muertes por enfermedades gastrointestinales era enorme. Las ciudades que tenían canalización y esa cosa consumían agua contaminada, brotes de tifoidea, de rotavirus, gastroenteritis bacteriana, salmonelosis, lo que usted quiera. ¿Ya? El momento que, me parece que fue en Baltimore, una ciudad de los Estados Unidos, en 1920, no sé cuánto, se obligó a poner cloro, pues la cosa cambió y los países desarrollados, cobertura de agua potable, han disminuido de tal manera las enfermedades gastrointestinales que no tienen problema mayor. A diferencia de los países que tienen poca infraestructura, no tienen acceso al agua potable, la mortalidad, por ejemplo, por rotavirus es tan alta en los niños africanos menores de 5 años que había un dato en 1990, creo que era, más de 3 millones de niños muertos por diarrea en el año. O sea, es impresionante. De ahí que estas personas quieren sacar la idea de que yo me tome un desinfectante y me mate el virus en el organismo. Una barbaridad, una barbaridad. Porque ustedes saben que eso no sucede. La cantidad que tendría que tomar de cloro
Para que eso suceda, debe ser no. ¿Qué porcentaje creen ustedes que están administrando? Porque en el agua potable, el cloro residual está alrededor de por millón. Bueno, muy poquito, pero suficiente para matar. ¿A quién? No al ser humano, sino a las bacterias, a los parásitos. Por eso cuando ustedes toman agua de alcalde, nuestra agua, ustedes le ven que tiene cloro, ¿no? Abren la llave y tiene cloro. Entonces le dejan reposar un poquito y si toman eso no pasa nada, porque es una cantidad muy pequeña. Pero la invitación es ¿para qué? Ustedes son las personas jóvenes, son nuestros médicos jóvenes, que tienen que actuar con conciencia y conciencia para hacer las cosas, no dejarse convencer. Imagínense que había un argumento tan absurdo, que decían que el cloro, como es un dióxido, que utilizan supuestamente dióxido de cloro, tiene oxígeno. ¿Sí? Perdón un ratito. Un segundito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Ya. ¿Y el horno? No. No, yo prefiero llegando a que compres no el aceite cuando se nos acabe el aceite que tenemos y compre el horno. ¿Sí me explico? Claro. Y ahí, tecnológico, cartera. Bueno, ahí decide. ¿Cuál es la clase? Me llaman. Bueno, hablamos de eso. Ya vi. Ya, bueno, estaba en otras cosas. ¿Qué les iba diciendo? Decían que es un dióxido, ¿sí? Por lo tanto, libera oxígeno. Y el oxígeno ayuda a que las personas que tienen COVID puedan respirar. ¿Qué les parece eso? No, Doc, porque el oxígeno se libera como radical libre, creo, y eso es lo que causa los daños intestinalmente. Como radical libre, no como óxido. Primer punto. Segundo punto, si usted tiene la capacidad, en el supuesto, de asimilar el dióxido de cloro, en todo caso, el oxígeno del cloro estaría asimilando el oxígeno del agua, ¿verdad? Del agua, o sea, oxígeno diluido en agua. ¿Qué animal hace eso? Adriana. ¿Qué animal absorbe oxígeno del agua? Los peces. ¿Quién es? Los peces. Ya, si nosotros no somos peces. Obvio. No Nosotros no podemos asimilar el oxígeno porque no tenemos branquias. Los peces sí. Los peces sí. Nosotros no. Entonces, por más que se tome cantidades gigantescas de agua con oxígeno diluido, con cloro y oxígeno, no tenemos en el intestino la capacidad de absorber. Y si tuviéramos en el supuesto no consentido de que en las tripas nuestras tuviéramos bronquios, o branquias, perdón, ¿no es cierto? O agallas, ¿qué cantidad de agua con oxígeno tendría que ingerir Soledad para que esto suceda? Yo le invito a respirar tomando agua con oxígeno. ¿Cuánto tendría que ingerir de agua? Altas cantidades, Doc. ¿Ahí me escucha? Escucho, ¿cuánto? No sé, sería Maletas, más. A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién contesta? A ver, alguien que sea pilas. A ver, suponiendo que ingiramos agua con oxígeno al 20%, que es lo mismo que el aire, que tenemos oxígeno al 21%, ¿cuánto es mi volumen? 450 mililitros en cada respiración. ¿Sí?
por 12 o 15. ¿Sí? Frecuencia respiratoria es 15 por minuto. Si, póngale 500. 500 por 15, ¿cuánto me da? 7.500. ¿Ah? 7.500. ¿Cuánto? 7.500. ¿Cuántos litros? 7 litros y medio. 10, 5.000. 7 litros Son y medio. 7.5 litros por minuto. ¿Ah? 7.500 litros, 7.5 litros, 7 litros y medio por minuto. Multiplique por hora. ¿Cuánto sería? Creo que se cerró. ¿Sí me escuchó? 180, Doc. No, es por 24, ¿verdad? No, por 60. Por 60. Es 42. ¿Ah? 450. Verán, más o menos para que tengamos idea, necesitaríamos tomar unos 7.000 a 8.000 litros en 24 horas para poder respirar las 24 horas. Porque es la cantidad de aire que nosotros respiramos en 24 horas. La pregunta es, ¿usted podría, para mejorar, tomar dióxido de cloro diluido en agua para que le mejore una pizca? No existe. No existe esa posibilidad. Entonces, creo que está la de plano. No podemos. Por más que se tome cualquier cantidad de cloro con oxígeno diluido en agua. Porque usted tiene que respirar. Ya estamos diciendo por lo menos unos 7 a 8 litros por minuto. Por minuto. Nosotros podemos dejar de respirar más tiempo que un minuto nunca. Entonces, si estos señores le recetan que tome dióxido de cloro diluido en agua, creo que son 2 litros diarios. Esa cantidad, por más que tenga de cloro diluido y oxígeno ahí, es demasiado pequeñita para que ejerza una millonésima fracción de la necesidad de oxígeno. Lo que sí hacen es producir oxidación de la hemoglobina y oxidación de todos los tejidos, porque son radicales libres oxidantes. ¿Ya? Y eso sí es grave. Entonces tenemos que cuidar eso, porque no podemos permitir que eso se dé. Somos médicos y que tenemos la capacidad de decir, no, no hagamos tonteras. Estos pacientes lastimosamente no pueden. Hay un documento de estas personas, bueno, vale la pena esta última parte conversar de ello, donde dicen que el cloro cura desde el cáncer, la impotencia, el autismo, ¿sí? El SIDA, el acné, todo cura. Entonces no existe panacea. No hemos descubierto la panacea. Los alquimistas del medioevo buscaban la panacea, ¿no? Ellos buscaban curar todas las enfermedades con una sola cosa. Es una cosa, porque las enfermedades tienen múltiples causas. Entonces, el trabajo para nosotros es combatir eso, combatir la superstición. ¿Y cómo vamos a combatir? Estudiando. Estudiando lo poco que hemos podido combatir ahora, pero profundizando y profundizando. ¿De acuerdo? Bueno, solo faltaba un deber, que lo van a hacer, y ahora les paso ya en la noche, si le paso a Camila los resúmenes. Voy a hacer lo posible por inventarme las preguntas y ojalá lleguemos a hacer. Si el sábado, el domingo entrenamos y por ahí les damos, ¿de acuerdo? No me importa tanto el examen. El examen es una nota. Tenemos que ponerles algo. Ahí veremos qué más, ¿de acuerdo? Entonces nos veremos el examen es en una semana, ¿no? Sí, Doc, el otro lunes. A cualquier hora dijeron, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos cómo le hacemos. Y estamos comunicándonos, ¿no? Bueno, Doc. Listos. Lastimosamente, hasta el puntero me falló ahora. Ya no se quería mover, medio raro estaba. Ahora se mueve facilito. ¿Por qué será? Es clave de computadoras. Ahorita el puntero se me mueve, pero en delante no se quería mover. Listo, chicos, entonces estamos conversando. ¿Sí? Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Chao, Doc. chao. Hasta luego, Doc. Gracias. Hola, Doc. Gracias, Doc. Chao, que les vaya muy bien. Chao.